¿Qué tal? Muy buenas tardes. No tenemos confirmación oficial del Concello de Vigo, aunque sí que hemos preguntado, pero suenan Guns N' Roses como uno de los conciertos del Concello en Balaídos. Y digo suenan porque fue la delegada de la Xunta en Vigo quien dio esta información esta mañana en Radio Vigo, y la confirmación indudablemente, sobre todo si es programación del Concello, la tiene que dar el alcalde. Le hemos preguntado, pero de momento ni confirma ni desmiente Guns N' Roses la posibilidad de que toquen aquí en Vigo durante este verano. Por cierto, que hoy se ha presentado la programación del Mar de Vigo, la pueden consultar ya en radiovigo.com. Ya esa programación del primer semestre del Mar de Vigo va a estar en nuestra agenda este fin de semana, porque mañana ya tenemos la actuación de Macaco. De momento les remito a nuestra web, mañana hablaremos más sobre este asunto. Y Eva Meorosa, también la asociación se ha presentado de forma oficial hoy. Después vamos a hablar de ello, como es jueves. Después vamos a esestar con Marcos Fernández, ya lo saben, nuestro veterinario de cabecera, recordándoles además que si quieren ponerse en contacto con él pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico platoabierto@televigo.com. Marcos admite preguntas de aquellas personas que tengan alguna duda relacionada, pues por ejemplo, con su animal de compañía. Pero antes vamos a hablar de literatura, y vamos a hacerlo con Mario González Sánchez, que en este caso nos saluda a través del televisor. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Benigno. Buenos días o buenas tardes, ya depende. Depende, yo no he comido, podríamos decir buenos días, pero en realidad, siendo las 2:37, buenas tardes para los espectadores que nos ven o comiendo o ya haciendo la digestión seguramente. Por eso. Mario, que bueno, no es habitual ya que hagamos muchas entrevistas telemáticas, salvo aquellas personas que estén fuera de Vigo, autores que nos interesen o que sean de la casa. Es el caso de Mario González, que estuvo aquí ya hace un año presentando El laberinto del recuerdo, y que ahora Mario acaba de publicar Al otro lado de la tempestad. Pues sí, la verdad es que casi un año, un poquito año después. La otra la presentábamos en octubre y esta la hemos presentado en Navidad. Y además, acompañando a la presentación de este libro, hemos hecho una exposición fotográfica que la inauguramos el día 2 de diciembre en el Centro Comercial Pontebella, y que se ha retirado concretamente este miércoles todavía. Luego irá para la Biblioteca Pública. Y bueno, pues eso fue el preámbulo de la presentación que tuvimos el 15 de diciembre también en el Liceo de Ourense. Mario, en este caso nos sorprendes con una novela de fantasía y aventuras. Sí, porque el lugar donde está ambientada te invita a llevar o a montarte una historia de fantasía y de aventuras, porque está ambientada, como sabes, en a Costa da Morte, ese lugar que se llama el Arco Mágico, que va desde Malpica hasta Fisterra. Cuéntame, porque claro, dice, como sabes, porque además hay mucho de ficción, por supuesto, en una novela fantástica, pero hay mucho de realidad, de leyendas autóctonas. Y bueno, yo no sé cuánta gente habla de este arco mágico y por qué realmente eliges, qué leyendas son las que te llevan a elegir este espacio. Bueno, yo siempre me ha fascinado lo que es a Costa Morte, porque es un espacio que, a pesar del paso del tiempo y la especulación del hombre, sigue todavía siendo virgen. Y yo estaba fascinado por este recorrido, y entonces pues un año me cogí una mochila, me alquilé varias casas de turismo rural y empecé a recorrer desde Malpica y terminé en Fisterra viendo una puesta de sol. Además, ese día había una puesta de sol extraordinaria. Eso me llevó, como yo soy compositor, hice un concierto titulado también A Costa da Morte, que estrené en el Teatro Principal de Ourense antes de la pandemia, en el 19, y a partir de ahí pues me embebí en todas sus historias, en las leyendas, comía en los mesones que hay al lado de los puertos, y bueno, monté una historia con toda la problemática y con toda la afición que adorna esta tierra tan maravillosa, de misterios, de leyendas, de ciudades sumergidas, donde todavía se pueden ver o se vislumbran que hay las aras solis, aquellos altares de adoración al sol. O sea, es una tierra emblemática y llena de misterios. Ojo, que no solamente hay aventura, que también hay amor en esta novela. Pues sí, la verdad es que sí. Y además es una historia tierna de amor, un amor que lo dice en la sinopsis, un amor libre, que ha nacido libre, ¿no? Sin egoísmo ni posesión. El protagonista, que accidentalmente llega a Galicia, pensaba venir acompañado, pero llega solo después de una relación que se rompió antes de emprender el viaje,
y poquito a poco va conociendo. Ya sabes que aquí en Galicia es muy típico la gente que alquila los apartamentos y las residencias de verano, este tipo de alquileres que incluso están bajo mano, que no están controlados por ni por Hacienda ni por ninguna otra fiscalización. Bueno, pues la hija de la propietaria que le alquila el apartamento, pues él está fascinado por la Costa Morte y le lleva de viaje para que vaya conociendo todos los misterios que engalanan esta maravillosa tierra, su propia tierra, y él pues no solo conoce a Costa Morte, sino que va conociendo a María, que es la protagonista que le acompaña, y se va enamorando de ella, claro que sí. Hay personajes misteriosos, hay personajes adorables, hay personajes entrañables, como decíamos, hay amor también entre esos personajes. También hay como una especie de viaje a uno mismo y enaltecimiento de la amistad. Son pilares importantes en esta novela. Sí, porque claro, cuando él se desplaza a Galicia, concretamente a Muxía, lo que es la zona cero del desastre del Prestige, pues viene solo y entonces empieza a mezclarse con la gente. Y en el puerto conoce a un personaje que le llama la atención, Boli, que sufre el desprecio de todos, pero él se sacude con sus... no tiene una palabra bien dicha y todos son, digamos que frases malsonantes que salen de su boca, insultos despiadados con aquellos que se meten con él, que no lo respetan, pero que poquito a poco él descubre que es un ser libre y empieza a entablar una relación porque le llama la atención este tipo de personajes y poquito a poco se van conociendo y a partir de ese conocimiento descubre a un ser entrañable, pero también a un ser al cual respeta sus ideas, sus creencias personales. Se viene una amistad, ¿no? A partir del respeto y de las creencias personales de cada uno y de la forma de vida de cada uno, ¿no? Ayer estuvo con nosotros aquí en el programa Manuel Esteban, otro escritor al que además a mí me encanta leer, que tiene una serie de thrillers muy interesantes ambientados en Vigo. Lo malo de este escritor, y yo se lo decía ayer, es que nos va sirviendo novelas de 3 en 3 años y hay que esperarlas con paciencia. En tu caso, 365 días, casi ni eso, Manuel, ¿cómo lo haces? Bueno, la cuestión es que, te digo, en la pandemia, pues ahora yo fui elaborando materiales, iba escribiendo relatos, a medida que iba haciendo ese viaje, a medida que iba componiendo las canciones, pues me iban inspirando para ir confeccionando esos relatos y en la pandemia, pues yo ya tenía una trayectoria, pero bueno, yo estaba dando clases en un instituto, además tenía una empresa, estuve dando clases hasta ahora de formación a profesores en nuevas tecnologías, en la Xunta de Galicia, entonces pues tenía poco tiempo, pero iba dejando retazos de esos pequeños retazos, incluso de lo que me inspiraba cada obra que iba componiendo. Y al final, pues ya te digo, en la pandemia yo vivo en una casa, a las afueras de la ciudad, aislado, y hubo momentos en que estuvimos muy, muy aislados, porque no podíamos ni tener relación con las personas más allegadas, y eso pues me ha dado para ir terminando todos estos trabajos que tenía pendientes. ¿Queda alguno de esos trabajos sin publicar? ¿Hay alguno ya en la imprenta? Bueno, todavía ya tengo uno terminado, medio terminado, le falta la revisión final, que es otro libro ambientado en Compostela. Ya sabes que en Compostela los templarios durante muchos años estuvieron, digamos que protegiendo a los peregrinos que llegaban a Compostela y ellos tenían mucha relación con los artesanos y constructores de edificios y catedrales y en muchos de esos edificios dejaron señales ocultas que eran mensajes cifrados. Y bueno, pues esta próxima novela que publicaré, pues supongo que dentro de un año, año y medio, pues está ambientada y trata esa problemática, el legado que los templarios dejaron aquí en Galicia y en las calles y edificios centenarios de esta tierra tan bonita como es Compostela. Mario, ¿y cuándo una ambientada en Vigo, que aquí tienes grandes amigos? Sí, sin embargo Vigo es más turística, es una tierra donde... Por eso yo decía que a Costa da Morte es impactante porque llegas a Costa da Morte. Yo hice las fotografías que hice últimamente fueron de este último viaje que estuve, me fui al Parador de Muxía y de allí recorrí con unos amigos enseñándole los lugares donde está ambientada la obra, que son las fotografías que aparecen en esta exposición. Y ocurre que lo que yo te decía, con el paso del tiempo vas a Nemiña, vas a la playa de Trece, te sientas en Cabo Vilano y todos esos sitios siguen, repito, vírgenes a pesar del paso del tiempo y de la explotación humana. Y es casi encontrarte con un paraíso aquí en Galicia. Y Vigo es todo turismo, todo economía. Bueno, supongo que sería otro tipo de novela, a lo mejor un thriller ambientado en una novela negra o algo así.
Te voy a poner como novela, sí, te voy a poner como deberes redescubrir Vigo, porque Vigo es mucho más grande que solamente el centro de la ciudad. Yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Vigo. Lo sé, pero por eso te voy a poner como deberes redescubrirlo, porque tenemos todavía rincones que aún no conoce nadie, redescubrirlo tú, pero no hay que airearlo, ¿vale? Para que no se nos llenen también de gente. Y la última pregunta, ¿para cuándo precisamente presentas aquí el libro en la ciudad? Pues ya sabes que ahora con los medios telemáticos puedes presentarlo. Yo hago conferencias en distintas ciudades de España y la verdad es que nos ahorramos mucho andar viajando, ¿no? Pero bueno, algún día supongo que prepararé una presentación en Vigo. Ahora, por ejemplo, tengo una serie de actos programados hasta después de Semana Santa, con lo cual, bueno, las cosas van apareciendo según van surgiendo. Bueno, pues cuando vengas avisas y por supuesto estarás en la agenda que repasamos literariamente durante toda la semana, pero como mínimo también viernes de cara al fin de semana. Un beso enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Un saludo. No les puedo enseñar el libro porque no lo tengo presencial, pero ustedes apunten Al otro lado de la tempestad, de Mario González Sánchez. La asociación Évame Oroza, que les decía yo al comienzo, se ha presentado hoy. Hablábamos con sus responsables y de los muchos proyectos que tienen en marcha o que van a poner en marcha enseguida. Y no una sede cualquiera, la conocida como Casa da Collona, un lugar con un pasado más prosaico que poético, pero que ahora en una nueva vida acoge a la asociación Évame Oroza, que nace con la vocación de difundir la obra y la figura del poeta Carlos Oroza, pero también de servir de catalizador para la dinamización cultural de la ciudad. Carlos me decía unha cousa moitas veces, paseando por este mesmo barrio e sentados no Paseo de Alfonso, que era un sitio que lle encantaba, ¿no? Que a cultura nace nas rúas, nace a pé da rúa, ca xente moi cerca e escoitando a xente. Bueno, pois eso é algo que a mí me quedou moi grabado de Carlos e que eu quero que sea unha realidade, é dicir, aquí estamos abertos a calquera iniciativa, a apoiar a cultura desta cidade, vale, e a ser unha forza nova e diferente. En el acto de inauguración se han presentado también los actos para la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta. En el mes de marzo se convocará el primer premio de poesía internacional. Además, habrá una exposición itinerante sobre su figura que arrancará en Vigo y recorrerá toda Galicia. Y un libro homenaje. Un total de 100 personalidades da cultura que estarán presentes neste libro aportando a súa visión do autor e as súas propias experiencias e as súas propias vivencias. En definitiva, unha programación que pretende converter a Vigo en un punto de referencia cultural, que Vigo ten un gran potencial en cultura, eso sabemos todos. Universo cultural vigués en el que Carlos Oroza ocupaba y ocupa un lugar destacado, ahora en la Casa da Collona. Continuamos y saludamos a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para hablar de salud animal, si quieren, se lo decía al principio del programa, platoabierto@televigo.com. Ahí pueden enviar sus preguntas, como ha hecho Sara, que nos dice que tiene un gato, yo empiezo a disparar, ¿te das cuenta? Que tiene un gato adoptado de 1 año de edad y tiene una obsesión con chupar la ropa. Y pone entre paréntesis, camisetas, jerseys, vamos, que parecen mis cabras, que por qué lo hace, que es peligroso y que si debe corregirlo. ¿Por qué lo hace? Puede haber diferentes motivos. El más habitual de este tipo de gatitos que maman, ¿no? Te maman como si estuviesen mamando en su madre. Normalmente incluso hacen el gesto, ¿no? Con las manos cuando están mamando. Es por un destete precoz. O sea, es un gato adoptado y a veces estos gatitos pues quedaron huérfanos y tienen este reflejo de succión y siguen haciéndolo, te diría que casi durante toda la vida, ¿no? Yeah. Además, les relaja este comportamiento, ¿no? Otra posible causa es que haya algún problema también de pues, juegos que a veces están jugando con ropa, con hilos, como hemos hablado otras veces, y ese es el peligro de este comportamiento, ¿no? Que esa succión la dirija hacia cuerpos lineales, esas lanas, esos hilos, y se los pueda tragar, Que ¿no? si es una camiseta no pasa nada, pero si es algo mucho más pequeño, aunque no sea un hilo, pues también es más complicado. Sí, se los pueden tragar, ¿no? Pueden tragar pequeños trozos de tela o los hilos y las lanas, y eso sí que supone un riesgo de obstrucción digestiva. ¿Corregirlo?
corregirlo, bueno, pues hay que intentar que esté más ocupado ese gato, ¿no? Un gato, pensemos que es un animal pues muy activo, es un depredador natural y a veces está pues en un piso, no tiene mucha actividad que hacer y esto le relaja, entonces se centra mucho en este comportamiento. Pues hay que intentar utilizar pues juguetes que hoy en día tenemos, dispositivos para meter comida y que la persiga y que la consiga, que esté ocupado mentalmente, ¿no? Y que incluso si es un gato que pueda tener acceso al exterior, si tienes un jardín, que salga fuera de vez en cuando y eso le va a ayudar a tener pues un comportamiento más felino y olvidarse un poco del comportamiento de mamar. Bueno, y para que se relajen los gatos, también acariciarlo, para que se relajen los perros, para demostrarles nuestro amor. Los acariciamos siempre, pero lo que yo no sabía es que había más ventajas también en acariciar a nuestros animales de compañía. Sí, bueno, como dices tú, de relación afectiva es muy importante el tema de las caricias y además está demostrado en algunos trabajos de que incluso las personas que acarician animales pues estudian la tensión arterial y se ve que esto tiene beneficios para nuestra salud, ¿no? Pero el tema yo te lo traía por beneficios para la salud de nuestra mascota. Es como cómo podemos salvarle la vida a una mascota muchas veces simplemente por el hecho de acariciarlo, ¿no? En el caso de las mujeres lo tenéis muy estudiado, ¿no? El tema de la exploración mamaria y la detección de cualquier nódulo mamario. Pues nos encontramos a veces con que si una persona se dedica, pues cada vez que le baño al animal o acariciarlo por las noches, detecto un nódulo en su piel, un abultamiento en alguna zona de su cuerpo, esto me va a llevar a preguntarle al veterinario, ¿no? ¿Qué es este bulto, ¿no? Y lo que sí que hay que dejar muy claro es que un bulto nunca es algo benigno solo porque lo toquemos, porque la palpación nos puede dar una serie de pistas, pero nunca es definitiva, y que además nunca debemos de ver un bulto y valoramos cómo crece sin haber hecho nunca una aproximación de diagnóstico, ¿no? Y hoy en día es muy fácil, se hace una citología, y esa citología nos va a decir si realmente es algo benigno. Muchos animales mayores tienen lipomas, son como masas de tejido graso, y esto sí que los controlamos. Sabemos que es un lipoma, pues lo tenemos localizado y vemos si cambia o no cambia de tamaño. Pero sabemos que es un lipoma por la citología. Si no lo sabemos, no asumamos que es un lipoma, porque muchas veces nos lo dicen algunos clientes, ¿no? No, tiene un bulto de grasa desde hace un año aquí y ha crecido. Pues a lo mejor no es de grasa y hay que evaluar eso haciendo una citología. En todo caso, está bien que averigüemos que hay bultos a través de las caricias, pero está bien que, al margen de que acariciemos o no, porque solemos acariciar en el lomo, que igual que hacemos efectivamente las mujeres de vez en cuando con nuestra mascota, no sé, una vez al mes, puede ser suficiente para determinar si hay un bulto, si aparece un bulto o no, que efectivamente las mamas veamos es una zona muy importante, tacto, ¿no? Las mamas de las perras y de las gatas, sobre todo, ¿no? Porque también sufren de tumores mamarios, ¿no? Sobre todo cuando no se esterilizan precozmente. Entonces es muy importante, pues cada vez que baño a la perra o estoy con mi gata, le acaricio y le toco la zona de las mamas para ver si hay alguna nodulación. Y los ganglios linfáticos, que los más externos son muy palpables, y a veces vienen animales que tienen pues un bulto que el dueño ha localizado y es un ganglio linfático que está muy aumentado. Bueno, pues si tengo la costumbre de palpar al animal, voy a detectarlo de forma mucho más precoz. Oye, me hace gracia que traigas a colación este tema del que vamos a hablar ahora, porque yo creo que fue ayer mismo, con mi hijo, me dijo, si no fuera cierta la teoría de la evolución, muy mal se tuvieron que portar los perros el día de la creación para que Dios les prohibiera el chocolate. Pues sí, tiene razón tu hijo, pero lo tienen prohibido. De hecho, bueno, te lo traía porque esta semana atendimos un perro que ingirió chocolate. Y aquí en el chocolate hay que decir que lo del tamaño sí importa, ¿no? El tamaño del animal, porque eso va a determinar un poco la dosis peligrosa, mayor, ¿no? Eso es, la intoxicación se produce sobre todo en animales pequeños, y también el tipo de chocolate. Y ahí hay que decir que los muy chocolateros, los que nos gusta el chocolate negro, es el más peligroso para los perros, ¿vale? Porque tiene una concentración de esa teobromina, ese alcaloide que tiene, que es mucho mayor, ¿no? Entonces el chocolate negro, con muy poquitos gramos de chocolate, un perro pequeño, un perro de 10 kilos, puede tener una intoxicación seria, ¿no? Como con cualquier veneno, ¿no? Que ahí sí que influye también el tamaño del receptor del veneno, y desgraciadamente para los perros el chocolate es veneno para ellos. Veneno. Y de hecho este perrito que os contaba de esta semana, habían pasado ya unas horas, la chica nos comentaba, bueno, pues fue durante la mañana porque yo estaba trabajando y pero no se dieron cuenta, sí, se dieron cuenta que lo que había ingerido era chocolate. Encontraron el resto del paquete del chocolate. Ya, dejó las pruebas a la vista. Y se indujo el vómito del animal, y la verdad que en el vómito había bastante cantidad de chocolate, o sea que es importante siempre, lo antes posible, provocar el vómito y luego dar otro tipo de tratamientos de soporte, ¿no? Venga, y la última, creo que tenemos algunas fotografías para por ahí, porque los meses de invierno, y ahora ya sí es invierno y se nota por las temperaturas, que son las habituales, por otro lado, en esta época del año, son los meses ideales para encontrar si hay leishmaniosis en nuestros animales, si están infectados. Sí, esas fotos que estáis viendo es una paciente del mes pasado, ¿no? Y es una enfermedad que
ya hemos hablado otras veces, cada vez vemos con más frecuencia que el aspecto externo a veces es bastante llamativo, tienen como un mal pelaje, ¿vale? Esta perra tenía un aspecto un poco desaliñado, tenía mucha descamación, ahí veis una foto muy de cerca de su piel, con una piel como muy seca, con muchas escamas. Esa es una de las presentaciones típicas de la enfermedad, pero puede haber otras muchas, ¿no? A veces heridas en la piel, a veces pequeños bultitos en la piel, e incluso a veces no hay lesiones externas y tenemos un perro que tiene una leishmaniosis visceral, ¿no? Que tiene, ahí veis la descamación, ¿no? En el párpado de esta perra, ¿no? Bueno, pues la causa de esa descamación en este caso era una leishmaniosis. Y como tú decías, en estos meses es donde vamos a insistir mucho en que si un perro fue infectado en la campaña anterior, durante los meses de verano, ahora es el momento de hacerle una analítica y determinar si es o no positivo. Porque si es positivo, hay que investigar qué pasa con esa enfermedad en ese perro en concreto, y si es negativo, podemos poner medidas de prevención. Se pueden vacunar y se pueden utilizar muchos repelentes para los mosquitos a partir de la próxima primavera, ¿no? Pues hasta aquí el programa de hoy. Para Marcos, gracias. A vosotros. Al que esperamos el próximo jueves, y para ustedes, a los que esperamos mañana a la misma hora de siempre, entre las 2:30 y las 3. Hoy lo recordaré hasta 3 veces. Les recuerdo el correo electrónico platoabierto@televigo.com, porque bien sea para nuestro veterinario, para nuestro dentista o para el concejal o concejala que nos acompaña siempre los martes, saben que ese es un buzón el adecuado para que ustedes también nos cuenten sus inquietudes, noticias, sobre todo si están relacionadas con el mundo de la cultura o la sociedad y quieren que las tratemos aquí. Eso, mañana más. Un beso.